Saludos amigos televidentes, bienvenidos a DGII 360, el espacio de orientación en materia tributaria de la Dirección General de Impuestos Internos que busca acercarnos más a nuestros contribuyentes. Hoy estaremos conversando sobre el recurso de reconsideración, una vía de derecho que tienen los contribuyentes para manifestar su desacuerdo contra los actos administrativos dictados por esta institución. Para aclararnos todo lo relacionado a este recurso, quiénes pueden someterlo y cuáles son los requisitos básicos para hacerlo, nos visitan Catherine Candelario, Van Elder Espinal y Ana Julia Scorbord, coordinadores técnicos de la sección de resoluciones del Departamento de Reconsideración. Además, nos acompaña Luisa Esther Carrasco, encargada de la sección de resoluciones del Departamento de Reconsideración, para enumerar los distintos avances logrados por la institución, explicar en qué consiste el plan de eliminación de mora y la tecnología que hemos puesto a disposición de los contribuyentes. Así que no se mueva de su pantalla porque ya inicia DGII 360. Esta semana en DGII 360 estaremos conversando sobre el recurso de reconsideración, una vía de derecho que tienen los contribuyentes para manifestar su desacuerdo contra los actos administrativos dictados por esta institución. Para aclararnos quiénes pueden someterlos y cuáles son los requisitos básicos para hacerlo, nos visitan Catherine Candelario, Van Elder Espinal y Ana Julia Scorbord, coordinadores técnicos de la sección de resoluciones del Departamento de Reconsideración. Además nos acompaña Luisa Esther Carrasco, encargada de la sección de resoluciones del Departamento de Reconsideración, para enumerar los distintos avances logrados por la institución, explicar en qué consiste el plan de eliminación de mora y la tecnología que hemos puesto a disposición de los contribuyentes. Saludos amigos televidentes. A continuación presentaremos las noticias de esta semana. La Dirección General de Impuestos Internos, DGII, informa que el recaudo correspondiente al mes de abril del 2023 alcanzó un total de 74.290.6 millones, para un cumplimiento de 100.3% del total estimado para este periodo. Esta cifra superó por 6.095.4 millones los 68.195.2 millones que se recaudaron en abril del 2022. Para un crecimiento del 8.9% en comparación con el año pasado. En el cuatrimestre enero-abril del 2023, la DGII registró una recaudación acumulada de 253.429.4 millones para un cumplimiento de 103.3%, lo que representa 8.144.6 millones por encima de los 245.284.8 millones estimados para este periodo. Se registró un crecimiento de 15.1% en comparación al periodo enero-abril del 2022, cuando ingresaron 220.232.7 millones, 33.196.7 millones por encima de lo estimado. La DGII recaudó un 79.1% de los 93.958.3 millones que ingresaron al Estado a través de las entidades recaudadoras en los 4 meses del 2023. El director general de Impuestos Internos, Luis Valdés Veras, participó como orador invitado en el almuerzo del Consejo Empresarial por el Desarrollo de San Cristóbal, donde presentó los principales hitos de su gestión en la administración tributaria. Dentro de los puntos importantes mencionados por el director están el cumplimiento de la meta de recaudación por encima de lo estimado, la aprobación de la Ley de Facturación Electrónica y la mejora de una serie de procesos y servicios en favor de los contribuyentes. Todas las acciones y medidas anteriormente mencionadas nos han permitido presentar hoy en día resultados extraordinarios en materia de recaudación y cumplimiento tributario. Desde agosto del 2020 a abril del 2023, la DGI ha recaudado 1.7 billones de pesos, representando en promedio el 72% de los ingresos que recibe el Estado dominicano para la ejecución y aplicación de sus políticas públicas.
Sometimos en el mes de septiembre del año 2022 ante el Congreso Nacional el proyecto de ley de facturación electrónica y en el día de ayer fue aprobado en segunda lectura por la Cámara de Diputados, en segunda lectura, este proyecto de ley que ya había sido sancionado por el Senado de la República. Este proyecto de ley busca la innovación en los sistemas jurídicos para instaurar la masificación del uso de factura electrónica como modalidad comercial obligatoria. Tiene el propósito de regular y establecer la facturación electrónica para optimizar el sistema fiscal. En el mismo se establecen plazos de entrega de manera gradual, así como incentivos para aquellos que la adopten en el periodo de voluntariedad. El director general de Impuestos Internos, Luis Valdés Veras, llamó a los colaboradores a asumir el compromiso en la implementación del proyecto que integrará en un solo sistema la gestión financiera y de recursos humanos, llamado SAP-ERP, en la institución para eficientizar los procesos. Esta iniciativa será desarrollada con la participación de expertos de un consorcio integrado por las empresas IDGES y Mingo, junto a los técnicos de la institución. Valdés Veras destacó que la DGII es la primera institución pública del país que se enmarca en un proyecto de esta magnitud, cuyo impacto será visto a largo plazo. Es la DGI la primera institución pública que se embarca en un proyecto de esta magnitud. Estamos inmersos en muchos proyectos, no solamente es este proyecto. Estamos inmersos en una transformación digital, igual que como está el mundo. Lo que les pido es el compromiso, repito, con este proyecto para ver si cumplimos en los tiempos, porque solo así podemos garantizar de que a futuro tengamos una transformación en el manejo financiero y de recursos humanos de la institución. Una comisión del Fondo Monetario Internacional sostuvo un encuentro con el director general de Impuestos Internos, Luis Valdés Veras, quien les presentó los resultados de las recaudaciones del 2022 y 2023, proyecciones de ingresos, medidas administrativas y proyectos de la administración tributaria. Los representantes del FMI fueron Emilio Fernández Corujedo, Pamela Madrid Angers y Alejandro Fiorito, mientras que acompañaron a Valdés Veras la subdirectora jurídica Jorlin Vázquez y el coordinador de gabinete Eddie Arango. Para nosotros es importante que te mantengas enterado y actualizado respecto a las fechas límites para la presentación o el pago de las obligaciones tributarias. Por eso te recordamos cuáles son los días. El lunes 15 de mayo es la fecha límite para los siguientes impuestos. Anticipo mensual de impuestos sobre la renta de personas jurídicas. Anticipo mensual de impuestos sobre la renta de personas físicas y sucesiones indivisas con actividades comerciales e industriales. Ventas mercado local de zonas francas. Remisión de información de formatos de envío 606, 607, 608 y 609. Envío de los libros de venta de las soluciones fiscales. Impuestos tarjeta de turista. Mientras que el jueves 18 es la fecha límite para el pago de impuesto a los hidrocarburos, contribución de GLP. Para el viernes 19 de mayo debemos realizar el pago del impuesto de cheques y transferencias electrónicas y TEBIS retenidos por las compañías de adquirencia. Impuestos Internos se consolida como modelo de eficiencia recaudatoria. Más de 1.5 billones de pesos recaudados en 2 años lo confirman. Somos más cercanos. 170,000 personas han recibido educación tributaria. Hemos mejorado más de 30 servicios en la oficina virtual, RNC en 24 horas y un facturador electrónico gratuito para MIPYMES. Avanzamos hacia la administración del futuro. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente.
Conoce los principales impuestos aplicados en la República Dominicana. Las obligaciones tributarias son establecidas por ley y se asignan en función de las actividades económicas que declara el contribuyente. Estas se activan automáticamente el día de inicio de operaciones o al momento de su inscripción al RNC. En nuestro país, los principales tributos son el impuesto sobre transferencia de bienes industrializados y servicios, ITEVIS, que paga una tasa del 18% y 16% para algunos productos básicos. Se presenta y paga a más tardar el día 20 de cada mes. En la importación se salda junto con los aranceles o impuestos aduaneros. El impuesto sobre la renta, ISR, para personas físicas, que tiene una tasa progresiva de un 15, 20 y 25% según la escala salarial. Su fecha de pago es a más tardar el 31 de marzo de cada año. El impuesto sobre la renta para personas jurídicas con un 27% sobre las ganancias de las empresas domiciliadas en el país. Se debe pagar dentro de los 120 días posteriores a la fecha de cierre de la empresa o sociedad. Las retenciones del impuesto sobre la renta tienen diversas tasas: 27% sobre remesas al exterior, 10% sobre honorarios y alquileres pagados a personas físicas, 25% sobre premios, 5% pago a proveedores del Estado por la adquisición de bienes y servicios. Debe pagarse a más tardar el día 10 de cada mes. El impuesto a los activos, cuya tasa es del 1% sobre el monto total de los activos imponibles. Se paga una primera cuota junto con la declaración jurada de impuestos sobre la renta para personas jurídicas y la segunda cuota 6 meses después. Para más información sobre este y otros temas tributarios, visita nuestro portal web www.dgii.gov.do. ¿Conoces las vías por las cuales puedes realizar el pago de tus impuestos? En línea por Internet, pagos por ventanilla en bancos autorizados, administraciones locales y colecturías de impuestos internos. Cuando el monto supere los 15,000 pesos y los pagos se realicen en las administraciones locales, debe hacerse con cheques certificados o en administración a nombre del colector de impuestos internos. Para más información sobre este y otros temas tributarios, visita nuestro portal web www.dgii.gov.do. Estamos de vuelta con su programa DGII 360. Hoy estaremos conversando sobre el recurso de reconsideración, un derecho que tienen los contribuyentes para solicitar a la Administración Tributaria la revisión de los actos administrativos, ya sean resoluciones o acciones que produzcan algún efecto jurídico. Para tratar el tema nos acompañan Catherine Candelario y Vanelder Espinal, ambos coordinadores técnicos de la sección de resoluciones del Departamento de Reconsideración. Vanelder es licenciado en Derecho con maestría en Derecho Civil y Derecho Privado, también en Derecho Tributario y Asesoría Fiscal, mientras que Catherine es licenciada en Derecho, maestrante en Derecho Tributario y Asesoría Fiscal. Bienvenidos. Gracias. Ya mencionamos en la introducción que el recurso de reconsideración es una vía de derecho con la cual cuentan los contribuyentes, pero nos gustaría que nos explicaran de manera llana a todo el público que sigue este espacio qué es exactamente, en qué consiste y en cuáles casos, digamos, que aplica un recurso de reconsideración. Gracias, Marlene, por la invitación. Ciertamente, como indicas, el recurso de reconsideración es una vía de derecho con la que cuentan los contribuyentes por ante la Administración Tributaria para manifestar su desacuerdo en contra de los actos administrativos dictados por la institución, con la finalidad de que se realice una revisión integral de la actuación de la Administración Tributaria. En este sentido, ¿cuál es el marco legal que sustenta el recurso de reconsideración? El recurso de reconsideración está establecido en el artículo 57 del Código Tributario. ¿Quiénes pueden someter este recurso y cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son esas formalidades que tiene, digamos, que tomar en cuenta un contribuyente al momento de someter este recurso? Fíjense, los contribuyentes pueden
depositar un recurso de reconsideración, es decir, las personas físicas como personas jurídicas. En cuanto a los requisitos, se encuentran establecidos en nuestro artículo 58 del Código Tributario, el cual establece que necesariamente debe depositarse una carta donde se exponga expresamente cuál es la inconformidad frente al acto, así como debe depositarse en un plazo hábil y, de darse el caso, indicar quién es la persona responsable frente a la solicitud. Además de someter la comunicación y el tema en cuestión, ¿existiría algún otro tipo, digamos, de estándar que deba un contribuyente cubrir? Por ejemplo, estar al día en sus obligaciones tributarias o algún otro tema de esta naturaleza. O sea, una persona que esté en falta con sus compromisos tributarios, ¿puede someter un recurso de reconsideración? Así es, puede depositar el recurso de reconsideración. Sí, como bien dijimos al inicio, el recurso de reconsideración es una vía que tienen los contribuyentes y totalmente la administración garantiza ese derecho de defensa y cualquier persona del estatus en el puede que se encuentre el someter, contribuyente. puede incoar su recurso de reconsideración. Muy importante este dato. También nos gustaría que nos profundicen un poquito más sobre cuáles son los plazos establecidos por ley para someter este recurso de reconsideración y si es necesario la representación del contribuyente, como también si éste puede recurrir el acto administrativo o puede ir directamente ante la jurisdicción contenciosa. El plazo que establece nuestra legislación para la interposición del recurso son 30 días, cuyo plazo es franco y hábil. En dicho plazo, el contribuyente puede recurrir directamente por ante la administración tributaria de manera inicial, interponiendo el recurso de reconsideración y posteriormente, cuando se notifica la decisión o ha concluido el plazo para la administración tributaria fallar, pues puede interponer el recurso contencioso tributario por ante el Tribunal Superior Administrativo. Ahora bien, en ese sentido es preciso destacar que si el contribuyente decide recurrir por ante el tribunal, entonces pierde el derecho de interposición del recurso por ante la administración tributaria, es decir, del recurso administrativo. Todo lo contrario ocurre, como establecimos, si el contribuyente primero decide recurrir por ante reconsideración, y posteriormente, entonces, interponer el recurso con la decisión ya notificada, interponer el recurso contencioso. Catherine, mencionas un plazo de 30 días franco y hábil. Eso quiere decir que no son días laborables, sino que 30 días calendario. No, por el contrario, Marlene. Se cuenta solo de lunes a viernes y no se cuenta el primer día de notificación ni el último día en que dicho plazo vence. Bien. Y en ese mismo sentido, ¿existen plazos ampliatorios? Nos gustaría saber qué es un plazo ampliatorio y si un contribuyente puede solicitarlo más de una vez. Y de paso también, ¿cuál sería el protocolo para poder solicitarlo? Bueno, sí, contamos con un plazo ampliatorio que es el tiempo otorgado a los y las contribuyentes para depositar nuevas pruebas, nuevos alegatos frente a la solicitud principal que se realizó de recurso de reconsideración. El contribuyente solamente tiene una oportunidad para depositar dicho ampliatorio. Ok, o sea que si solicité el plazo para sumar nuevas evidencias, nuevos documentos, no puedo decir luego que me faltó otra cosa. No, son los 30 días que se le dio y deposita en el plazo la documentación. ¿Cuántos días más se extiende ese plazo ampliatorio después de los primeros 30 días? Los 30 días que se le aplicó. O sea, son los 30 días. En ese sentido, la administración, la legislación establece que la administración otorgará un plazo no mayor de 30 días. En ese plazo el contribuyente pues aporta o amplía sus conclusiones o sus hechos, ¿verdad? En ese plazo el contribuyente indica los motivos de inconformidad o amplía esos motivos de inconformidad que ya planteó en su escrito inicial. ¿Cómo se da la representación del contribuyente ante la hora de someter un recurso de reconsideración? Fíjense, es un proceso realmente sencillo. Se deposita única y exclusivamente una carta donde se establezca quién es la persona que va a representar, ya sea a la persona física o a la persona jurídica. Resulta necesario establecer que si estamos frente a una persona jurídica, debe ser esta misma carta en papel timbrado con un sello de la sociedad y debidamente firmado por su apoderado dentro de la sociedad, dentro de la empresa. O sea, si tengo una empresa,
el gerente regularmente es la persona que indica y firma quién va a ser el representante. ¿Puede un contribuyente, digamos que asumir su propio proceso de sometimiento de un recurso de esta naturaleza o necesariamente tiene que recurrir a un abogado? No necesariamente. Como había indicado anteriormente, es algo simple y sencillo. Definitivamente el contribuyente, él mismo, si presenta las inconformidades, solamente la plasma dentro de un documento, deposita la instancia y de forma inmediata entonces se trabaja el expediente. Ya para finalizar con esta conversación, nos gustaría que digamos que nos expliquen algunos ejemplos puntuales en los cuales un contribuyente pudiera someter un recurso de reconsideración. Bueno, como indicamos al inicio, contra cualquier acto administrativo dictado por la Administración Tributaria con el cual el contribuyente no se encuentre de acuerdo. Ejemplos tenemos las resoluciones de determinación de la obligación tributaria, una comunicación que establezca algún rechazo y que afecte algún derecho al contribuyente, es totalmente recurrido. Una multa inclusive. Muchísimas gracias por compartir con todos nosotros estas valiosas informaciones. Amigos, acabamos de conversar con Catherine Candelario, Iván Elder Espinal, coordinadores técnicos de la sección de resoluciones del Departamento de Reconsideración. Nos vamos a una pausa comercial, pero al regreso continuaremos profundizando en este interesante tema. Manténgase con nosotros. La Dirección General de Impuestos Internos celebra un hito para la Administración Tributaria con la aprobación del proyecto de ley de facturación electrónica. La pieza fue aprobada en segunda lectura por la Cámara de Diputados sin modificaciones, por lo que ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. Actualmente, más de 300 contribuyentes se han sumado de forma voluntaria a la facturación electrónica y a la pasada semana se habían emitido 153 millones de comprobantes. Veamos más detalles. Someto a votación en segunda lectura el proyecto de ley de facturación electrónica. Ha sido previamente aprobado el informe. Es segunda votación. A votación. Con su informe, debidamente aprobado por ustedes, en segunda lectura. Los que estén de acuerdo, sí, y los que no estén de acuerdo, voten no. Si es su parecer, desde luego. Cada quien tiene la libertad de votar como entienda. Estamos votando, sí o no. Voten, por favor. Honorables diputados, pulsen sí o no. Voten, por favor. Quedan varios que no han votado. ¿Estamos votando sí o no? Se termina el tiempo. Aprobado en segunda lectura con su informe. Impuestos Internos presenta las principales informaciones sobre los conceptos, trámites, deberes y responsabilidades que todo contribuyente debe conocer para desarrollar correctamente sus obligaciones tributarias, siguiendo diferentes procesos que van desde la inscripción hasta el fin de las operaciones, tal como se describirán más adelante. Estos procesos conforman el ciclo de vida del contribuyente, entendido como el desarrollo de actividades habituales u ocasionales que deben cumplir los contribuyentes para responder de forma correcta y oportuna las obligaciones tributarias y los deberes formales que mantiene la vigencia de su relación con la administración tributaria. Las acciones que componen este ciclo de vida se agrupan en diferentes etapas, en las cuales se realizan distintas transacciones y procedimientos estrechamente relacionados entre sí. Podemos resumir este ciclo de vida en los siguientes pasos, aclarando que esta enumeración no es limitativa. Inscripción en el RNC. Inscribirse en el Registro Nacional de Contribuyentes, RNC,
Es un deber de todos los contribuyentes para obtener un número que identifique sus actividades tributarias. El RNC debe aparecer de manera visible en todos los documentos impresos que el contribuyente utilice en sus operaciones, tales como papeles con membrete, facturas, cotizaciones, comprobantes fiscales, órdenes de compras o pedidos, entre otros documentos. Solicitud de NSF. Los contribuyentes deben solicitar a Impuestos Internos la asignación de números de comprobantes fiscales NSF para todas las facturas a emitir. El comprobante fiscal es un documento que acredita la transferencia de bienes, la entrega en uso o la prestación de servicios y siempre debe cumplir con los requisitos establecidos por la normativa de impuestos internos vigente que lo regula. Por tanto, cada comprobante fiscal se identifica a través de un número de comprobante fiscal NSF, que es la secuencia alfanumérica que identifica un comprobante fiscal autorizado por Impuestos Internos. Inicio de actividad económica. El inicio de actividades económicas, comerciales o de servicios es el momento a partir del cual el contribuyente comienza a operar el negocio o a brindar los servicios que generan obligaciones tributarias. Dicha fecha nunca podrá exceder de 60 días contados desde la fecha de solicitud de inscripción al RNC. Por tanto, las obligaciones tributarias son establecidas por ley y se asignan en función a las actividades económicas que declara el contribuyente. Registro de operaciones. Llevar registros de ingresos y gastos, de comprobantes de las operaciones realizadas y de facturas propias del desarrollo de la actividad comercial o profesional. Presentación de declaración jurada. La declaración jurada es el documento mediante el cual el contribuyente da constancia, bajo fe de juramento, de las actividades económicas realizadas, para determinar las obligaciones tributarias, debiendo éstas ser mensual o anual. Las vías para la presentación de la declaración jurada son la oficina virtual y las administraciones locales. Pago de impuestos. El contribuyente debe realizar el pago de los impuestos establecidos en la forma que indican las leyes y los reglamentos. ¿Dónde pagar? Están las posibilidades de realizar pago en línea por internet bancario, pago por ventanilla, en los bancos autorizados y en las administraciones locales. Fin de la actividad económica. Comunicar por escrito, justificando debidamente las razones del fin de la actividad económica, comercial o de los servicios. Algunas causas que motivan el fin o cese de la actividad son el fin de negocio por venta, cierre, liquidación, permuta o cualquier otra causa. Si se trata de persona física, porque no esté apta para realizar la actividad productiva o porque pasa a realizar un trabajo en relación de dependencia o asalariado o por fallecimiento. Impuestos Internos se consolida como modelo de eficiencia recaudatoria. Más de 1.5 billones de pesos recaudados en 2 años lo confirman. Somos más cercanos. 170,000 personas han recibido educación tributaria. Hemos mejorado más de 30 servicios en la oficina virtual, RNC en 24 horas y un facturador electrónico gratuito para MIPYMES. Avanzamos hacia la administración del futuro. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente. Estamos de regreso en DGII 360 y continuamos hablando del recurso de reconsideración, una herramienta importantísima para los contribuyentes que están en desacuerdo con actos administrativos y resoluciones emitidas por la Dirección General de Impuestos Internos. A propósito del tema, nos acompaña Ana Julia Escorburt, coordinadora técnica del Departamento de Reconsideración,
con quien estaremos conversando sobre esos actos que son susceptibles de ser recurridos y la importancia que tienen las pruebas a la hora de someter un recurso de reconsideración. Julia, bienvenida a DGII 360 y de entrada nos gustaría que nos comentes en detalle cuáles son esos actos administrativos que son susceptibles de ser recurridos. Gracias, Marlene, por la invitación. Es importante señalar en este momento, en esta fase, que todos los actos administrativos emitidos por la Administración Tributaria, la Dirección General de Impuestos Internos, que produzcan efectos jurídicos de indefensión o violenten derechos subjetivos de las personas. Esto conforme a lo que establece los artículos 8, 47 y 53 de la Ley 107/2013. Es decir, todos aquellos actos que hayan sido notificados a los contribuyentes y que ellos consideren que se le está violentando un derecho son objeto de ser recurridos. En ese mismo sentido, nos gustaría conocer la importancia que tienen las pruebas en ese proceso en el cual un contribuyente recurre uno de estos recursos. ¿Cuál es el rol de las pruebas? Es muy importante que en esta etapa del proceso administrativo los contribuyentes, conjuntamente con su instancia contentiva de recurso, depositen los documentos a través de los cuales le van a sustentar que ellos puedan refutar la actuación de la administración tributaria. Esto porque en esta fase la carga de la prueba le asiste a los contribuyentes en virtud de lo que establece el artículo 59 del Código Tributario y 1315 del Código Civil Dominicano. Esto a los fines de que la administración pueda realizar una ponderación o un análisis pertinente para modificar o mantener la decisión emitida a través de un acto administrativo. Y en este sentido, ¿cuáles serían esas situaciones más comunes donde se presenta falta de pruebas y qué pasa en estos casos? La prueba es fundamental a los fines de sustentar un recurso de reconsideración, debido a que es la vía a través de la cual nos va a permitir a la administración tributaria determinar la validez de la existencia o inexistencia de los hechos afirmados por los contribuyentes. Estos se deben de corresponder con los hallazgos o la inconsistencia que han sido notificadas a través de los actos administrativos. Dentro de los casos más comunes podemos citar todos aquellos recursos donde el contribuyente solicita un plazo ampliatorio. Solamente deposita la instancia contentiva con sus argumentos, mas no deposita los documentos de prueba. En ese sentido, sabemos que pueden ser diversas, digamos que las situaciones que puede tener un contribuyente para recurrir un recurso de reconsideración. Así es. Pero a nivel de las pruebas, ¿existe algún tipo de protocolo, de características que una prueba deba de tener para ser válida? Así es. Todos los documentos probatorios deben de cumplir con las formalidades establecidas en la ley. Es decir, de acuerdo a las inconsistencias o los hallazgos que se hayan identificado, el contribuyente debe de aportar todos y cada uno de los documentos que se correspondan con esos hallazgos y que también puedan fundamentarse con los argumentos que presenta el contribuyente. ¿Alguna recomendación final a aquellos contribuyentes que estén pues ahora mismo considerando la necesidad de someter un recurso de reconsideración? Claro que sí, que toda instancia de recurso de reconsideración, además de los argumentos que son presentados a través de la citada instancia, deben de aportar todos y cada uno de los documentos. Siempre deben de corresponderse con los hallazgos y las pretensiones o las argumentaciones que estén presentadas en su recurso. Bien, muchísimas gracias. Amigos, agradecemos a Ana Julia por acompañarnos en DGII 360. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más contenido de valor. Continuamos en su programa de orientación tributaria DGII 360. Ahora conversaremos con Luisa Esther Carrasco. Ella es encargada de la sección de resoluciones del Departamento de Reconsideración sobre los distintos avances logrados en el departamento y la tecnología que se ha puesto a disposición de los contribuyentes. Carrasco es licenciada en Derecho con maestrías en Administración y Dirección de Empresa, Asesoramiento y Planificación Financiera y en Derecho Tributario y Asesoría Fiscal. Además,
Es facilitadora de la red de especialistas tributarios y educadores de la DGII, comúnmente conocido como Retribuye. Bienvenida. Hola, gracias por invitarme. Luisa, para iniciar esta entrevista nos gustaría que nos comentaras cuál es el porcentaje de recursos de reconsideración que se han recurrido ante el Tribunal Superior Administrativo. Sí, te cuento, Federico. Del 100% de los recursos que interponen los contribuyentes, los cuales manifiestan a través de esta vía su inconformidad con las determinaciones de sus obligaciones tributarias, de ese 100% pudiéramos evaluar el 15% que falla el Tribunal Superior Administrativo. De esto podemos medir la efectividad de los fallos de los recursos, hablando de que ese 15% que pudiéramos evaluar viene con una modificación parcial, muy escasa. Tenemos un porcentaje muy bajo de decisiones dejadas sin efecto, es decir, de las decisiones que evacuamos a través del recurso de reconsideración, donde la decisión puede ser parcialmente modificada, puede ser una decisión confirmando la actuación de la administración. De ese porcentaje, te puedo decir que del 15 modifica, el tribunal toma la decisión de modificar la actuación, una modificación parcial, no total. De esta de dejar totalmente la actuación sin efecto, tenemos un porcentaje muy bajo. Luisa, nos gustaría que nos explicaras en qué consiste el proyecto Plan de Eliminación de Mora y cuáles han sido los resultados que han obtenido. Bueno, hablar del proyecto de eliminación de mora, tenemos que hablar de pasado. Te cuento. El proyecto de eliminación de mora surge como una disposición de la actual Administración de Impuestos Internos. Esta dispone y determina e instruye en la salida ágil, efectiva y continua de los casos que son recurridos por los contribuyentes, donde los contribuyentes manifiestan, como bien ya hemos conversado, su disconformidad con la actuación de esa obligación que hemos determinado como administración, dentro de nuestras facultades de determinar. En ese sentido, los resultados del Plan Mora fueron resultados, vamos a decir, extraordinarios, fue una labor titánica, un equipo de hombres y mujeres trabajando 24/7, dando salida a un número importante de casos que se mantenían en morosidad. ¿Pero esto viene y surge así? No, surge por la necesidad del control de morosidad que ha dispuesto la actual administración. En ese sentido, tuvimos resultados satisfactorios, donde una de las secuelas que pudiéramos hablar de ese Plan Mora es la actualidad. En la actualidad nos hemos dispuesto como institución a dar una respuesta oportuna, eficaz, pero esto en atención a los principios de eficacia y de celeridad que establece la Ley 107 que regula el procedimiento administrativo. Esta ley, en su artículo 3, nos establece parte de los principios que desarrolla el procedimiento administrativo, como es la eficacia, la celeridad, y dice, bueno, tu administración tienes la obligación de eliminar y quitar toda traba de procesos a los contribuyentes, esas solicitudes que ellos manifiestan no estar conformes con tal o cual actuación, tenemos la obligación, en atención a ese principio, de darle la celeridad y oportunidad de esos fallos, que el contribuyente tenga esa decisión en sus manos. Nos hemos propuesto como institución a dar una salida efectiva dentro de un plazo de 65 días hábiles como máximo. Hoy en día tenemos entrada-salida. Con esa entrada-salida hemos tratado de llegar a ese es un reto del departamento. Y dentro de todo el proceso, ¿cuáles son esos avances tecnológicos que la institución ha puesto a disposición o a favor de los contribuyentes? Bueno, de eso tenemos dos puntos. Podemos hablar de dos puntos importantes sobre eso, y es el avance significativo que tuvimos con el tema del buzón. El buzón de reconsideración, este buzón nos permite, a través de él, tener una interacción con el contribuyente, y la interacción se va puntualizada a lo siguiente. En todas esas manifestaciones de inconformidad que tiene el contribuyente, donde apodera el Departamento de Reconsideración a manifestar o revisar esas actuaciones, nosotros a través de ese buzón podemos notificarle al contribuyente, claro, cada vez que éste utilice la vía, porque tenemos también, no es limitativa. Podemos notificar por ahí la solicitud de desistimiento del recurso, cuando piden ampliación de plazo de su recurso interpuesto,
y todas aquellas respuestas ante solicitudes variadas que puede hacer el contribuyente. También tenemos lo que es la herramienta, que es uno de nuestros logros más recientes, que es la consulta en línea en tiempo real de recursos de reconsideración. Esto lo hace a través de la herramienta de consulta de recursos de reconsideración y le permite al contribuyente saber a qué nivel está su caso. Está a nivel de análisis, está a nivel de revisión, está a nivel de firma. Es decir, que a través de esta herramienta de consulta, el contribuyente puede saber el estatus o los diferentes estatus en que pasa el proceso que ha recurrido. Que ha recurrido, efectivamente, como dices. El contribuyente puede identificar desde que recesiona el departamento el recurso donde el contribuyente manifiesta no estar conforme o quiere que revisemos su proceso, el proceso que ha llevado a la administración, desde ese momento que es recesionado en el departamento hasta el momento cumbre, que es con el fallo o notificación del recurso. Esta herramienta de consulta vía web del estatus de los recursos, ¿cómo el contribuyente puede acceder a ella? Ella puede acceder a través de nuestro portal web, que nos permite, a través del área de herramientas, entrar al área de consulta, reconsideración, con tan solo el número de su voucher de recesión de recursos, puede ver en tiempo real la decisión. Esto no quiere decir que es de manera limitativa a que solamente por aquí pueden obtener la información del estatus de su recurso. Todo aquel que quiera usar la vía física o desplazarse a cualquiera de nuestras administraciones puede tener la información. Muy bien, gracias Luis Ester Carrasco por acompañarnos y brindarnos estas importantes informaciones que sabemos que serán de mucha utilidad para los contribuyentes. Ustedes quédense con nosotros en DGII 360, que volvemos con más contenido. La Dirección General de Impuestos Internos celebra un hito para la Administración Tributaria con la aprobación del proyecto de ley de facturación electrónica. La pieza fue aprobada en segunda lectura por la Cámara de Diputados sin modificaciones, por lo que ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. Actualmente, más de 300 contribuyentes se han sumado de forma voluntaria a la facturación electrónica y a la pasada semana se habían emitido 153 millones de comprobantes. Veamos más detalles. Someto a votación en segunda lectura. El proyecto de ley de facturación electrónica ha sido previamente aprobado el informe. Es segunda votación. A votación. Con su informe, debidamente aprobado por ustedes, en segunda lectura. Los que estén de acuerdo, sí, y los que no estén de acuerdo, voten no. Si es su parecer, desde luego. Cada quien tiene la libertad de votar como entienda. Estamos votando, sí o no. Voten, por favor. Honorables diputados, pulsen sí o no. Voten, por favor. Quedan varios que no han votado. ¿Estamos votando sí o no? Se termina el tiempo. Aprobado en segunda lectura con su informe. Conoce los principales impuestos aplicados en la República Dominicana. Las obligaciones tributarias son establecidas por ley y se asignan en función de las actividades económicas que declara el contribuyente. Estas se activan automáticamente el día de inicio de operaciones o al momento de su inscripción al RNC. En nuestro país, los principales tributos son el impuesto sobre transferencia de bienes industrializados y servicios, ITEVIS, que paga una tasa del 18% y 16% para algunos productos básicos. Se presenta y paga a más tardar el día 20 de cada mes. En la importación se salda junto con los aranceles o impuestos aduaneros. El impuesto sobre la renta, ISR, para personas físicas,
que tiene una tasa progresiva de un 15, 20 y 25% según la escala salarial. Su fecha de pago es a más tardar el 31 de marzo de cada año. El impuesto sobre la renta para personas jurídicas con un 27% sobre las ganancias de las empresas domiciliadas en el país. Se debe pagar dentro de los 120 días posteriores a la fecha de cierre de la empresa o sociedad. Las retenciones del impuesto sobre la renta tienen diversas tasas: 27% sobre remesas al exterior, 10% sobre honorarios y alquileres pagados a personas físicas, 25% sobre premios, 5% pago a proveedores del Estado por la adquisición de bienes y servicios. Debe pagarse a más tardar el día 10 de cada mes. El impuesto a los activos, cuya tasa es del 1% sobre el monto total de los activos imponibles. Se paga una primera cuota junto con la declaración jurada de impuestos sobre la renta para personas jurídicas y la segunda cuota 6 meses después. Para más información sobre este y otros temas tributarios, visita nuestro portal web www.dgii.gov.do. ¿Conoces las vías por las cuales puedes realizar el pago de tus impuestos? En línea por Internet, pagos por ventanilla en bancos autorizados, administraciones locales y colecturías de impuestos internos. Cuando el monto supere los 15,000 pesos y los pagos se realicen en las administraciones locales, debe hacerse con cheques certificados o en administración a nombre del colector de impuestos internos. Para más información sobre este y otros temas tributarios, visita nuestro portal web www.dgii.gov.do. Hemos llegado a la parte final de su programa DGII 360, agradeciéndoles a todos por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Será hasta una próxima entrega de más contenido de valor en orientación tributaria. La Dirección General de Impuestos Internos celebra un hito para la Administración Tributaria con la aprobación del proyecto de Ley de Facturación Electrónica. La pieza fue aprobada en segunda lectura por la Cámara de Diputados sin modificaciones, por lo que ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. Actualmente, más de 300 contribuyentes se han sumado de forma voluntaria a la facturación electrónica y a la pasada semana se habían emitido 153 millones de comprobantes. Veamos más detalles. Someto a votación en segunda lectura. El proyecto de ley de facturación electrónica ha sido previamente aprobado el informe. Es segunda votación. A votación. Con su informe debidamente aprobado por ustedes. En segunda lectura. Los que estén de acuerdo, sí, y los que no estén de acuerdo, voten no. Si es su parecer, desde luego. Cada quien tiene la libertad de votar como entienda. Estamos votando, sí o no. Voten, por favor. Honorables diputados, pulsen sí o no. Voten, por favor. Quedan varios que no han votado. ¿Estamos votando sí o no? Se termina el tiempo. Aprobado en segunda lectura con su informe.
Impuestos Internos se consolida como modelo de eficiencia recaudatoria. Más de 1.5 billones de pesos recaudados en 2 años lo confirman. Somos más cercanos. 170,000 personas han recibido educación tributaria. Hemos mejorado más de 30 servicios en la oficina virtual, RNC en 24 horas y un facturador electrónico gratuito para MIPYMES. Avanzamos hacia la administración del futuro. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente.